Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi familia me exigió cancelar mi boda por mi hermana divorciada, me rechazaron y ella ya tiene nueva boda planeada. Soy Lexi, tengo 27 años, y mi familia entera está molesta conmigo. Les pido que escuchen mi historia antes de juzgarme. Mi hermana Rose, de 32 años, se divorció hace poco. Han sido tiempos complicados y he intentado apoyarla, aunque siendo sincera, nunca hemos tenido una relación cercana. No fue la mejor hermana mayor. Ella y sus amigas me hicieron la vida imposible por años, y mis padres nunca hicieron nada al respecto. Siempre me sentí como una extraña en mi propia familia. Después de su divorcio hace unos meses, todo ha sido un caos. Como Rose no tenía trabajo, tuvo que volver a vivir con nuestros padres. Como no tengo una relación cercana con ninguno de ellos y rara vez los visito, no me afectaba mucho la situación. La verdad es que durante toda mi niñez y adolescencia, siempre me trataron como la oveja negra. Rose era la hija perfecta que todo lo hacía bien, sus calificaciones eran perfectas, fue reina del baile, y mis padres la adoraban. Mientras tanto, yo era la problemática y rebelde, discutía con ellos, llegaba tarde a casa, me pintaba el pelo de colores llamativos, básicamente todo lo que los molestaba. Pero lo peor era cómo Rose me trataba. No era solo un acoso casual, ella se esforzaba especialmente en excluirme, desde hacer planes con sus amigas enfrente de mí hasta esparcir rumores sobre mí en la escuela. Siempre se aseguraba de que supiera que no era bienvenida. Y la respuesta de mis padres, o más bien su falta de respuesta, era igual de dolorosa. No importaba lo que Rose hiciera, siempre tomaban su lado. Recuerdo una vez que les conté sobre las cosas horribles que me decía, y simplemente lo minimizaron diciendo, así son las hermanas. Eso me dolió muchísimo, y ese resentimiento me ha acompañado hasta hoy. Un mes después del divorcio de Rose, mi novio Joshua, de 29 años, me propuso matrimonio. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. La verdad es que ya lo esperaba, pues llevábamos casi 4 años juntos, y habíamos hablado mucho sobre casarnos. Cuando finalmente me lo propuso, sentí que todo encajaba perfectamente. Por supuesto, aunque no somos cercanos, se lo conté inmediatamente a mis padres. Pensé que quizás este momento podría ayudarnos a conectar mejor. Enseguida empecé a planear la boda, emocionada de compartir este momento especial con mis amigos y los pocos familiares con los que realmente tengo una buena relación. Pero unas semanas después, mi madre me llamó con un tono serio, diciendo que necesitaban hablar conmigo de algo importante. Sinceramente, pensé que sería algo relacionado con Rose y su situación post-divorcio. Tuve el presentimiento de que no sería nada bueno. Fui a su casa la noche siguiente, preparándome mentalmente para lo peor. Y efectivamente, apenas me senté, mi madre soltó la bomba. Esperaban que pospusiera mi boda por 2 años. Sí, 2 años enteros. La razón, porque Rose acababa de divorciarse. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Posponer mi boda porque mi hermana se divorció? Era tan absurdo que me reí por un momento pensando que era una broma. Pero no, hablaba completamente en serio. Me explicó que Rose seguía con el corazón roto y necesitaba tiempo para recuperarse y quizás encontrar otra pareja. Y aparentemente, mi boda de alguna manera interferiría con ese proceso. Me quedé sin palabras, y le pregunté a mi madre si realmente estaba hablando en serio. Es decir, ¿cómo podía pensar que mi boda tenía algo que ver con la vida amorosa de Rose? Se suponía que debía posponer uno de los días más importantes de mi vida por las malas decisiones de mi hermana. Mi madre entonces usó su frase típica. Somos familia, tenemos que apoyarnos mutuamente. Se la he escuchado decir 1.000.000 de veces. Siempre se trata de apoyar a Rose. Es como si esperaran que yo fuera simplemente una figura silenciosa en el fondo, siempre poniendo las necesidades de ella primero. Me enojé tanto que le dije que esto era ridículo, francamente absurdo, y que no podía creer que tuviera el descaro de pedirme algo así. Y después simplemente me reí. No quería quedarme ahí escuchando más excusas o manipulaciones. Pero no terminó ahí. Mi madre siguió llamándome durante los días siguientes, intentando convencerme de que era lo correcto, y que no se trataba solo de Rose, sino de toda la familia. Seguía diciendo lo injusto que sería para Rose asistir a mi boda mientras todavía estaba procesando su divorcio. Pero ¿cuándo ha sido justa la vida? Las cosas no se detienen solo porque alguien está pasando por un mal momento. No estoy tratando de presumir mi felicidad, solo quiero casarme y empezar mi vida con Joshua. Mi padre también se metió en el asunto, lo cual fue sorprendente porque normalmente se mantiene al margen de estos dramas. Intentó razonar conmigo diciendo que Rose estaba muy sensible en ese momento y que mi boda sería demasiado para ella. Lo hizo sonar como si mi boda fuera una carga enorme para ella, como si mi felicidad de alguna manera la hiciera más miserable.
Pero nuevamente, no veo cómo ese es mi problema. No puedo controlar cómo se siente, y definitivamente, no voy a poner mi vida en pausa indefinidamente, solo para proteger sus sentimientos. Después de eso, mis padres siguieron llamando y molestándome por días. Cada vez que veía su nombre en mi teléfono, ya sabía que sería más de lo mismo, otro intento de hacerme sentir culpable para que pospusiera la boda. Honestamente, estaba perdiendo la paciencia con ellos. Mi hermana, por otro lado, no me había dicho ni una palabra. Todo venía de mis padres. Y empecé a preguntarme si esto era realmente lo que Ross quería, o si mis padres solo estaban proyectando sus propios problemas en mí. Así que después de aproximadamente una semana de este tira y afloja, decidí tomar el asunto en mis manos y llamé directamente a Rose. Estaba bastante tranquila al principio, solo tratando de entender qué estaba pasando. Le pregunté directamente si ella había sido quien convenció a mis padres de hacer esto, o si solo estaban exagerando por su cuenta. Y entonces lo confirmó. Sí, ella pensaba que sería mejor si posponía la boda. Su razón. Dijo que durante la boda, todos los familiares le preguntarían sobre su divorcio y no estaba lista para manejar ese tipo de atención. Me quedé en shock. Entiendo que un divorcio es algo difícil, pero estábamos hablando de mi boda, uno de los días más importantes de mi vida. ¿Por qué debería mi boda verse afectada por sus preocupaciones sobre lo que la gente pudiera decirle? Le dije, lo más calmada que pude, que esta era mi boda y dudaba mucho que alguien la molestara con algo tan personal en un evento que se suponía que era sobre Joshua y yo. Es decir, seamos realistas, en las bodas la gente está demasiado ocupada concentrándose en los novios, la comida, el baile y sus propias vidas. ¿Quién va a acercarse a Rose y hacerle preguntas incómodas sobre su matrimonio fallido en mi boda? Pero por supuesto, no quería escuchar razones. Simplemente seguía insistiendo en que no estaba emocionalmente preparada para enfrentar a todos, y que si me importaba algo, consideraría esperar hasta que se sintiera más fuerte y lista para manejar la atención. Cuanto más hablaba, más me enojaba. Finalmente se lo dije claramente. Le dije que la boda iba a realizarse le gustara o no, y ya sea que ella o nuestros padres asistieran o no. No iba a poner mi vida en pausa porque ella estuviera insegura sobre que la gente le hiciera preguntas incómodas. Eso era algo que ella tenía que manejar, no yo. Después de colgar, llamé a mis padres inmediatamente y les dije lo mismo. Les dije, los amo, pero no voy a posponer la boda. Si quieren apoyarme, sería maravilloso. Si no, lo entenderé. Pero la boda va a suceder con o sin ustedes. Mi madre, como era de esperar, comenzó a llorar y a decir que estaba destruyendo a la familia, y que Rose necesitaba tiempo para sanar, pero a esas alturas ya había tomado mi decisión, no iba a ceder. La boda fue hace 3 semanas. Me casé con Joshua y fue hermoso. Aunque mis padres no asistieron, no voy a mentir, caminar sola por el pasillo fue difícil. Había imaginado ese momento toda mi vida y en mi cabeza, siempre incluía a mi padre a mi lado. Pero mientras caminaba hacia Joshua, viendo su rostro iluminarse con esa gran sonrisa, me di cuenta de que estaba haciendo esto por nosotros, no por mis padres, no por Rose, no por nadie más que Joshua y yo. Y honestamente, eso fue suficiente. Me sentí en paz con mi decisión. Estaba rodeada de mis amigos más cercanos y las personas que realmente nos apoyan. Cuando terminó la ceremonia y llegamos a la recepción, las cosas se complicaron un poco más. La mayoría de mi familia extendida había asistido, incluidos algunos tíos, tías y primos que no habían estado involucrados en el drama, pero lo notaron. Notaron que mis padres no estaban allí y obviamente tenían curiosidad. La gente empezó a preguntar, ¿dónde están tu mamá y tu papá? ¿O está todo bien? Y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que explicar toda la situación complicada. Al principio, traté de evitar las preguntas, no queriendo que el día se centrara en el drama familiar, pero la curiosidad seguía presente. Eventualmente, me senté con algunas de mis tías y primos y les conté todo. Cómo mis padres habían exigido que pospusiera la boda, cómo querían que pusiera mi vida en pausa por el bien de Rose, y cómo al final, eligieron no venir cuando me negué a ceder ante sus demandas. No suavicé nada. Estaba cansada de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Sus reacciones fueron una mezcla de shock e incredulidad. Algunos estaban horrorizados de que mis padres incluso pidieran algo tan ridículo, mientras que otros estaban enojados en mi nombre. Se sintió como si me quitaran un peso de encima. Finalmente poder compartir mi versión de la historia, honestamente, se sintió bien tener a algunos de mis familiares entendiendo por lo que había estado pasando. A medida que avanzaba la noche, más personas escucharon la historia, y para el final de la celebración, era prácticamente de conocimiento común. Pensé que podría haber alguna reacción negativa, pero en cambio, sucedió algo inesperado.
Mis padres comenzaron a ser excluidos por el resto de la familia. Era como si todo esto hubiera abierto los ojos de la gente sobre cómo me han estado tratando todos estos años. Poniendo a Rose primero, esperando que yo constantemente jugara un papel secundario ante ella. La gente comenzó a contactarme para ofrecer su apoyo, diciendo cosas como, no tenía idea de que era tan malo, y hiciste lo correcto al mantenerte firme. Entonces sucedió algo aún más sorprendente. Una prima nuestra, que se casaba el próximo mes, desinvitó a mis padres de su boda. Aparentemente, no quería ese tipo de negatividad en su propio gran día. No esperaba eso en absoluto, y parte de mí se siente un poco culpable, pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentirme validada. Durante años me sentí como una extraña, como si yo fuera la que siempre causaba problemas o no era lo suficientemente comprensiva, pero ahora, la gente comenzaba a ver que tal vez, solo tal vez, no todo era mi culpa. Después de mi boda, Joshua y yo nos fuimos de luna de miel por una semana, y honestamente fue el mejor escape que podría haber pedido. Fuimos a este hermoso resort en la playa, completamente alejados de todo el drama familiar. No revisé mi teléfono la mayor parte del tiempo, solo disfrutando de la paz y la tranquilidad. Sabía que habría mensajes de mis padres y probablemente de mi hermana, pero simplemente no podía lidiar con eso durante la luna de miel. Era nuestro momento para relajarnos y comenzar este nuevo capítulo sin todo el estrés. Una vez que regresamos, la realidad me golpeó bastante fuerte. Decidí finalmente escuchar los mensajes de voz que se habían acumulado. Honestamente, no estaba preparada para lo que escuché. En lugar de que mis padres trataran de hablar las cosas o incluso intentar una conversación civilizada, los mensajes estaban llenos de insultos y groserías. Mi madre me llamó una mocosa malcriada, entre otros términos desagradables. El tono de mi padre era similar, y en un momento incluso dijo que yo estaba destruyendo a la familia. No era solo enojo, era francamente horrible. Los intentos de hacerme sentir culpable, los comentarios indirectos agresivos, las constantes acusaciones de que era egoísta, todo era simplemente demasiado. Ignoré los mensajes al principio pensando que se calmarían después de unos días, pero eso no sucedió. De hecho, las cosas solo empeoraron. Comenzaron a llamar aún más frecuentemente, dejando mensajes de voz llenos de la misma toxicidad. Cuando bloqueé sus números, encontraron otras formas de contactarme. Email, Facebook e incluso Instagram, eran implacables. Mi hermana, que no había dicho una palabra desde la boda, finalmente intervino, enviándome largos mensajes sobre cómo arruiné a la familia al elegir a Joshua y mi felicidad por encima de la unidad familiar. Era honestamente agotador. En un momento, incluso comenzaron a usar nuevos números de teléfono para evadir el bloqueo. Bloqueaba un número, y en cuestión de horas volvían con otro. Se sentía como si estuviera jugando un retorcido juego del topo, pero en lugar de topos, eran familiares tóxicos que no podían aceptar un no por respuesta. Admitiré que empecé a frustrarme realmente. Es decir, ¿qué haces cuando tu propia familia simplemente no te deja en paz? Cada vez que intentaba dar un paso atrás y concentrarme en mi propia vida, encontraban una manera de arrastrarme de vuelta al drama. Era como si no pudieran manejar el hecho de que yo era feliz sin ellos, que ya no necesitaba su constante aprobación o validación. Hablé con Joshua al respecto, y él ha sido súper comprensivo. Sugirió desde cambiar mi número de teléfono hasta cortar el contacto por completo, pero una parte de mí se siente muy conflictuada. Siguen siendo mis padres, ¿sabes? Incluso después de todo lo que han dicho y hecho, hay esta pequeña parte de mí que se siente culpable, como si de alguna manera yo fuera la mala por bloquearlos. Pero al mismo tiempo, sé que no puedo seguir dejando que me traten así. Intenté explicarles cómo su comportamiento me estaba afectando, pero no querían escucharlo. Mi madre solo seguía diciendo cosas como, estás eligiendo a tu esposo por encima de tu propia familia, y te arrepentirás de esto cuando no estemos. Era manipulación emocional pura y simple. A estas alturas, ni siquiera creo que estén interesados en entender mi punto de vista. Parece que solo quieren control. Como si estuvieran molestos porque me he liberado de su influencia y están haciendo todo lo posible por volver a controlarme. Honestamente estoy perdida aquí. Una parte de mí piensa que debería simplemente cortar todo contacto por completo, cambiar mi número, eliminarlos de las redes sociales e ir a un contacto cero total. Pero luego está esa vocecita molesta en el fondo de mi mente diciéndome que me arrepentiré, que algún día desearé haber manejado las cosas de manera diferente, o que tal vez, solo tal vez, finalmente entrarán en razón y se darán cuenta de lo tóxico que ha sido su comportamiento. Pero seamos realistas. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso realmente suceda? Por todo lo que he visto hasta ahora, no van a cambiar. Si acaso, parecen estar reafirmándose, actuando como si yo fuera quien los traicionó por defenderme a mí misma.
No puedo seguir viviendo así. Constantemente caminando de puntillas, esperando la próxima oleada de mensajes que me hagan sentir culpable. Así que, Reddit, necesito consejo. ¿Qué puedo hacer para finalmente poner fin a esto? ¿Alguien más ha estado en una situación similar con familiares que simplemente no dejaban de acosarlos? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cortar todo contacto es realmente la mejor opción aquí? ¿O hay algún punto medio que no haya considerado todavía? Siento que he intentado todo, pero simplemente no quieren dejarlo ir. Quiero seguir adelante con mi vida y concentrarme en mi matrimonio, pero parece que mi familia está decidida a mantenerme atrapada en este ciclo de culpa y obligación. Cualquier consejo sería muy apreciado. Actualización 1. Hola a todos. Muchos me han preguntado sobre mi vida cuando era más joven, así que quiero compartir más contextos sobre la dinámica de mi familia. Siendo honesta, no hay una gran historia dramática. No hubo un momento específico que me hiciera darme cuenta de que mi familia no me apoyaba. Fue más bien un proceso gradual de entender que estaba creciendo en una casa donde no me sentía emocionalmente apoyada ni comprendida. Es complicado explicarlo sin sonar malagradecida porque, en teoría, mis padres cumplieron con lo básico. Tenía comida, ropa, educación, y hasta íbamos de vacaciones en familia, pero nunca sentí que realmente me amaran o valoraran. Durante mi crianza, mis padres siempre estuvieron mucho más pendientes de mi hermana mayor Rose, y no de la manera típica en que el hermano mayor tiene más responsabilidades. Era como si para ellos, Rose fuera perfecta, mientras que yo era la problemática, la difícil, la que tenían que aguantar. Cuando llevaba buenas calificaciones o trataba de mostrarles algo que me emocionaba, solo recibía un desganado «qué bien, Lexi», antes de que volvieran su atención a lo que fuera que Rose necesitara. Ella siempre era el centro de su atención, y yo solo existía en el fondo. Es difícil explicar lo solitario que se siente ser una niña constantemente ignorada como si fueras invisible. Y no fue algo ocasional, ese patrón se repitió una y otra vez durante toda mi infancia. Recuerdo que cuando tenía como 16 años, tuve una pelea seria con un grupo de amigos en la escuela. Era una de esas situaciones de adolescentes que en ese momento parecen el fin del mundo. Llegué a casa llorando, esperando algo de consuelo o quizás algún consejo. No esperaba una sesión de terapia completa, pero un simple «hey, todo estará bien», hubiera sido suficiente. En cambio, cuando les conté a mis padres, mi padre literalmente dijo: «Probablemente tú te lo buscaste, deberías aprender a elegir mejores amigos». Eso fue todo. Sin abrazo, sin palabras de aliento. Solo culpa. Mientras tanto, si Rose llegaba a casa con el más mínimo problema, dejaban todo para ayudarla a superarlo. Y hablando de Rose, déjenme contarles más sobre ella. No era para nada una buena hermana mayor. De hecho, parecía que se esforzaba por hacer mi vida miserable siempre que podía. Tenía este grupito de amigas que eran tan presumidas como ella, y pensaban que era graciosísimo atormentarme. Hacían cosas como esconder mis cosas, burlarse de mi ropa, o hasta hacer llamadas de broma a la casa fingiendo ser personas de la escuela diciendo cosas horribles sobre mí. Son cosas que ahora suenan tontas, pero cuando eres niña, realmente afectan tu autoestima. Y lo peor es que mis padres lo sabían. Les contaba lo que Ross me hacía, y simplemente lo minimizaban diciendo: «Solo te está molestando, Lexi. Son cosas normales entre hermanas», pero nunca se sintió normal para mí. Hubo un incidente particularmente malo cuando tenía unos 13 años. Ross y sus amigas me convencieron de jugar a maquillarnos juntas. Debí haberlo imaginado, pero estaba tan desesperada por cualquier atención o aceptación de mi hermana que acepté. Procedieron a llenarme la cara de maquillaje de la manera más ridícula posible, haciéndome parecer un payaso. Luego, sin que me diera cuenta, tomaron fotos y las enviaron a gente de la escuela. Al día siguiente, todos se estaban riendo de mí. Cuando llegué a casa llorando, mis padres solo dijeron: «Es solo una broma, no seas tan sensible». Mirando hacia atrás, me di cuenta de que estos fueron los cimientos de la relación, o falta de ella, que tengo con mi familia hoy. Pasé años tratando de ganarme su aprobación, de hacer que me vieran como alguien que merecía su amor y atención, pero nunca funcionó. Estaban demasiado ocupados con Rose y sus problemas para preocuparse por mí o por lo que yo estaba pasando. Honestamente, creo que por eso me he convertido en la persona que soy hoy, alguien que ha aprendido a ser independiente y a defenderse incluso cuando es difícil. Por eso, cuando pasó todo el asunto de la boda, no fue la primera vez que mi familia me decepcionó. Fue simplemente el punto final. Había pasado años siendo la segunda opción, la que no importaba. Cuando me pidieron que pospusiera mi boda por el bien de Rose, fue la gota que colmó el vaso. Era como si no hubieran aprendido nada de todas las veces que la habían puesto a ella primero y a mí última. Esperaban que siguiera jugando el mismo papel de siempre, la que sacrifica su felicidad por el bien de la unidad familiar.
Pero ya no podía hacerlo más. Finalmente me elegí a mí misma y honestamente se siente como un gran alivio. Así que sí, esa es la historia de mi infancia. Nada extremadamente dramático, pero mucha negligencia emocional y favoritismo que dejaron su marca. Me ha tomado mucho tiempo darme cuenta de que está bien poner mis necesidades primero. Y que solo porque son familia no significa que tenga que aguantar un comportamiento tóxico. Ahora tengo a Joshua. Estamos construyendo nuestra propia pequeña familia donde me siento amada, apoyada y respetada, algo que nunca tuve realmente mientras crecía. Gracias por leer y aprecio a todos los que se han acercado con consejos y palabras amables. Realmente significa mucho y estoy aprendiendo que está bien establecer límites incluso con la familia. Es difícil, pero sé que estoy haciendo lo mejor para mí. Actualización 2. Hola a todos, quería contarles algunas novedades porque han pasado muchas cosas desde mi última publicación. Aproximadamente una semana después de que Joshua y yo volvimos de nuestra luna de miel, mis padres, como era de esperar, encontraron otra manera de molestarme. Me enviaron un mensaje diciendo que fuera a recoger mis cosas de la infancia de su casa el domingo. El mensaje era frío y cortante, pero a esas alturas ya estaba bastante harta. Pensé que simplemente iría a buscar mis cosas y eso sería todo. Así que respondí con un simple ok, tratando de no hacer un drama de esto. Pero cuando llegué allá, con Joshua acompañándome para apoyo, lo que vi fue completamente absurdo. Todas mis cosas estaban tiradas en el césped, como una venta de garaje que nadie quería visitar. Y no estaban colocadas con cuidado, entiéndanme. Parecía que las habían arrojado sin ningún cuidado, como si hubieran estado allí durante horas, tal vez incluso días. Algunos de mis viejos libros estaban húmedos por haber estado expuestos al rocío de la mañana, y un montón de ropa y juguetes de la infancia estaban sucios como si los hubieran dejado en el césped por un tiempo. Podía ver manchas de agua en cosas que realmente me importaban, viejos álbumes de fotos, recuerdos especiales. Era como si no pudieran esperar para deshacerse de mí, y mis cosas eran solo daños colaterales. Estaba furiosa. Es decir, ¿quién hace algo así? Ni siquiera era por las cosas en sí. Era por la falta total de respeto. Era como si estuvieran mandando un mensaje diciendo, hemos terminado contigo. Pero por más enojada que estuviera, sabía que esperaban que explotara, que gritara o llorara o exigiera explicaciones. Prácticamente podía ver a mi madre espiando desde la ventana, esperando mi reacción. Y honestamente, no iba a darles esa satisfacción. Así que en lugar de estallar, mantuve la calma. Me volví tranquilamente hacia Joshua y le pedí que me ayudara a cargar todo en la camioneta. No hablamos con mis padres, no tocamos la puerta ni pedimos explicaciones. Simplemente cargamos todo en silencio. Creo que Joshua podía notar que estaba conteniendo mucho, pero no dijo nada. Solo me ayudó a terminar. Fue extraño, sin embargo, porque mientras empacábamos todo, me di cuenta de algo. No estaba triste. No estaba destrozada ni devastada. Solo sentía alivio. Esta era la última cosa que necesitaba para cerrar completamente el capítulo de mi relación con mis padres. De una manera extraña, que tiraran mis cosas así se sintió simbólico. Era como si finalmente me estuvieran mostrando sin lugar a dudas que ya no era bienvenida en su vida. Y en lugar de estar dolida, me sentí libre. Libre de los juegos emocionales, los intentos de hacerme sentir culpable y la constante expectativa de que debía doblarme hacia atrás para encajar en una familia que nunca realmente hizo espacio para mí. Se sentía como si estuvieran cortando el último lazo. Y honestamente, estaba más que lista para dejarlo ir. Actualización 3. Hola a todos. Sé que han pasado algunos meses, pero pasó algo increíble y tenía que compartirlo con ustedes. ¿Recuerdan a mi hermana Rose, la misma que estaba supuestamente demasiado destrozada y devastada después de su divorcio para asistir a mi boda? Pues bien, se casa la próxima semana. Les juro que no me lo estoy inventando. La mujer que decía que necesitaba al menos 2 años para seguir adelante y encontrar una nueva pareja está caminando hacia el altar en menos de 7 días. La ironía es demasiada. ¿Y saben cómo me enteré? No por ella, no por mis padres, porque no han hablado conmigo desde el drama de la boda. Me enteré por una de nuestras primas, que me envió una captura de pantalla del anuncio de su compromiso en redes sociales. Estaba tranquila en casa, ocupándome de mis cosas y ¡boom! Ahí estaba. Rose toda feliz y enamorada, mostrando su anillo con su nuevo prometido como si nada del drama del año pasado hubiera sucedido. Tuve que reírme, porque ni siquiera podía enojarme. Es honestamente graciosísimo a estas alturas. Lo que es aún más loco es que no he escuchado absolutamente nada de mis padres o Rose sobre todo esto. Ni una palabra, sin invitaciones, sin noticias, nada. ¿Y saben qué? Estoy totalmente bien con eso. Se siente como si oficialmente me hubieran borrado de sus vidas y, honestamente, el sentimiento es mutuo.
Después de todo lo que ha pasado, ni siquiera me importa estar involucrada en sus vidas ya. Es bastante liberador, para ser honesta. No estoy aquí sentada esperando su aprobación o preocupándome por lo que piensan de mí. He seguido adelante y claramente ellos también. Así que eso es todo. Ross se va a casar. Mis padres están haciendo lo suyo, y yo estoy aquí viviendo mi mejor vida con Joshua. La vida es buena y no miro hacia atrás. Gracias de nuevo, Reddit. Han sido increíbles y les deseo lo mejor en lo que sea que estén pasando. Cuídense.